transfusiones, ustedes tienen ya su cuadrito en el cual tenemos que hay diferentes grupos, el más utilizado es el grupo ABO y el RH. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Nosotros normalmente en nuestro eritrocito tenemos antígenos en la superficie del eritrocito. Ya depende de si es el antígeno A que yo tengo o el antígeno B que tenga, o si no tengo el grupo según la clasificación del sistema ABO. Si tengo el antígeno A, pues va a ser grupo A. Si tengo el antígeno B, va a ser grupo B. Si no tengo antígeno, pues va a ser AB. Eh, o si tengo los dos antígenos, el A y el B, va a ser el AB. ¿Sí? Y voy a tener anticuerpos en contra de, normalmente yo produzco anticuerpos en contra del grupo que yo tenga. Si yo tengo el grupo A, voy a producir anticuerpos anti-B. Si yo soy del grupo B, produzco anticuerpos anti-A y es importante luego para las transfusiones. Si yo soy del grupo AB, no tengo anticuerpos porque tengo los dos antígenos. Entonces, por esto, a estos se les llaman los receptores universales, el receptor universal. Y si yo tengo O, yo no tengo antígenos, yo únicamente tengo anticuerpos, por lo tanto, este es el que puede donar, el donante universal. Entonces, el receptor y el donante siempre los preguntan, ¿verdad? Que es el O, el donante, que puede donar a todos, y el receptor. ¿Por qué? Porque independientemente del grupo que yo tenga, pues como yo no tengo antígenos, si yo se lo transfundiera a un paciente, pues no va a tener con quien actúe los anticuerpos, por lo tanto no me va a hacer una reacción, ¿verdad? Y ¿qué va a pasar si yo le transfundo porque es el receptor? Si yo le transfundo cualquier grupo, no me va a hacer reacción. ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos. Aunque me le transfunda yo alguno con cualquier antígeno que tuviera, pues no me va a hacer esa reacción por no tener anticuerpos. Y luego tenemos la clasificación del RH. RH significa que igual los eritrocitos en su superficie ahora tienen un antígeno D. Hay diferentes antígenos. El que más conocemos es el antígeno D. Entonces, si expresan el antígeno D, pues aquí ya se llama, es RH positivo. Si no lo expresan, es RH negativo. ¿Y por qué es importante? Porque en algunas situaciones, si yo soy obviamente RH positivo, yo no voy a tener anticuerpos. Pero en algunas situaciones, si yo soy RH negativo, yo puedo tener anticuerpos. Y esto lo vemos más en las madres, ¿verdad? Embarazadas del grupo, que son grupo RH negativo y que los fetos son RH positivo. Entonces, esta madre hace anticuerpos, anti-D, para este feto. Y es cuando producen la hemólisis, ¿verdad? La hemólisis o en el feto, la anemia hemolítica en el feto, eritrobastosis fetal. Entonces, sí, pero es importante que ustedes entiendan que sigue siendo aquí el antígeno. Si lo tienes positivo en el RH, pues es el antígeno Rexus, ¿verdad? Que viene del mono, por eso le pusieron así. Entonces es positivo, es RH positivo, entonces no tiene anticuerpos. Si es negativo, ¿qué puede pasar? En algunas situaciones puede generar un anticuerpo y producir, obviamente, esa anemia hemolítica, ¿verdad? Aparte de esos antígenos muy conocidos, que ya es el AB, ¿verdad? Y el D para el RH, tenemos otros. Tenemos el Duffy, ¿verdad? Tenemos otro que es el Lewis, tenemos otro que es el Kelly, tenemos otro que es el M, tenemos otro que es el N, etcétera, ¿no? Entonces tenemos varios. Entonces se llaman los anticuerpos menores, que también pueden hacer reacción hemolítica. Entonces es importante que nosotros sepamos que obviamente la clasificación es en base a los anticuerpos que tenemos A y B, o no tenemos, o tenemos el A y B, y el antígeno D, ¿verdad? El antígeno D, que es el RH. Pero también saber que en esos pacientes que se transfunden, esos anticuerpos esos anticuerpos no generan, perdón, esos antígenos no generan anticuerpos. Generan anticuerpos únicamente en situaciones también especiales, como los anti-D. Los generan cuando yo transfundo a ese paciente. En esas transfusiones que a veces yo le pongo que en esos eritrocitos, de que en ese paciente que voy a transfundir tienen por ejemplo, ese Duffy. Entonces ahora sí, esta paciente o este paciente que tiene también aquí D, ¿verdad? Produce esos anticuerpos para ese Duffy. Entonces ahora sí los produce y ahora sí me puede ocasionar
una anemia, una hemólisis, ¿verdad? Entonces también saber que hay otros que son los menores que también se hacen pruebas, pero los principales es el ABO y el D, obviamente, es el sistema de clasificación. Cuando yo voy a transfundir a un paciente, ¿qué le voy a pedir? Pues el grupo IRH, que es el grupo sanguíneo, le puedo hacer escrutinios para anticuerpos menores, esos que les acabo de nombrar, ese generalmente no lo hacemos aquí en Juárez, ¿verdad? Y una prueba cruzada. ¿Y qué pasa? Pues nada más yo tengo aquí mi laminilla, ¿verdad? Yo tengo aquí mis eritrocitos, esto es del paciente, el paciente, acuérdense, todo lo que aglutinine, ¿verdad? Entonces yo le pongo aquí, por ejemplo, suero, ¿verdad? O le pongo anti-IG, le pongo anti-A, vamos a poner. Si yo tuviera aquí, si este fuera del grupo A, aquí tuviera un antígeno A, antígeno A, entonces yo le pongo anti-A, entonces ¿qué va a pasar? Va a aglutinar, se va a juntar el eritrocito con los anticuerpos. Entonces eso es una aglutinación positiva. Entonces, ¿qué grupo de sangre es este paciente? Es A, porque aglutinó. Si no aglutinara, pues ¿qué sabemos? Que no es A, o sea, no es A. Entonces, ¿ya qué tenemos que hacer? No es A. Yo le tendría que poner aquí anti-B, anticuerpos anti-B, y ahora sí, si es anticuerpo anti-B a este paciente aglutinina, es decir, se juntan, ¿qué grupo de sangre es? Pues B. Y luego ya en caso de que tampoco aglutinine, pues ya que digo yo que el paciente es O, ¿verdad? Entonces es así como toman un grupo, es que es muy fácil, nomás saber cuál aglutinina con la administración de esos anti-A o anti-B. Y para las pruebas cruzadas, ¿qué es lo que hacen? En las pruebas cruzadas lo que hacen es, más bien agarran un tubo y agarran aquí el suero del paciente, el suero, pensando que obviamente el suero tiene anticuerpos. Entonces vamos a ver si aquí tiene anti-A o tiene anti-B. Y luego ya obviamente lo juntan con eritrocitos, etcétera, eritrocitos, si ya ven si aglutinina, si aglutina y si se juntan. Si se llegan a juntar, o sea, si es positiva, pues ese paquete es no compatible, no se puede administrar. Si no se juntan, pues este paquete sí se puede administrar, ¿verdad? Sí compatible. Entonces, eso es lo que hacen con las pruebas cruzadas. Únicamente están tratando de detectar, ya es en el suero del paciente, no los eritrocitos, y le ponen eritrocitos, obviamente estos eritrocitos de qué, el paquete que van a pasar, y luego ya ven si hace reacción a glutina, pues no es compatible, ¿verdad? Son las pruebas cruzadas, por eso cuando dicen es prueba cruzada positiva o negativa. Ustedes tienen esta tabla en su manual, en el cual hay diferentes componentes que transfundimos, los concentrados eritrocitarios, plaquetarios, plasma fresco, crioprecipitados, hidrinógeno y el concentrado de complejo de protrombótico. Este nada más es importante que esto es cuando tengo intoxicación por algunos anticoagulantes, yo puedo dar este. También lo puedo dar en coagulación intravascular diseminada, etcétera. Este no necesito ningún tipo de cruce, se puede dar con cualquier tipo de sangre, etcétera. Y ya es menos tóxico este. Y vamos a ver cada uno de los otros. Cuando voy a transfundir concentrados eritrocitarios, pues la indicación, como ustedes la tienen, es menos de 8 a todos, de 8 a 10 voy a valorar y más de 10 a nadie, ¿verdad? Esa es la clase, esa es según la ACP, eso es como voy a transfundir. Entonces, ¿a quiénes vienen aquí? Pues a los pacientes que son sintomáticos, a los pacientes que tienen cardiopatía isquémica inestable, ¿verdad? Que están en choque cardiogénico, que tienen insuficiencia renal crónica, etcétera. Y a menos de 8, pues a la mayoría. Hay otras guías, por ejemplo, las de terapia intensiva, que ellos ponen un valor más bajo. El valor más bajo de ellos es menos de 7. Ellos dicen menos de 7, de 7 a 9 y más de 9. En lo personal, pues yo les preguntaría de la ACP de 8 a 10. ¿Okay? Ahora, ¿en cuánto tiempo se lo voy a pasar? Pues yo puedo pasárselo rápido, pero generalmente le tengo que pasar 2 mililitros por minuto, que más o menos corresponde a 2 a 3 horas cada concentrado eritrocitario. Obviamente voy a ver la urgencia, ¿verdad? Pero en general se pasa en ese tiempo. Y una pregunta que siempre hacen es, ¿a cuánto tiempo le voy a tomar una biometría hemática para ver si aumentó esa hemoglobina de más o menos de 1 a 1.5, que ya vimos anteriormente? Y se la puedo tomar desde los 15 minutos. A los 15 minutos. No tienen que esperarse 2 horas o al siguiente día. A los 15 minutos tomo la biometría hemática de control. Ahora, ¿qué le puedo transfundir a un paciente? Vamos a poner aquí si es O, si es A, si es B o si es AB. ¿Sí? O sea, estos pacientes, ustedes también ya ahí lo tienen, es muy importante saber que a los de O, pues siempre nada más O.
¿verdad? O positivo o negativo. A los de A siempre va a ser A, o la segunda opción va a ser O. A los de B va a ser B, y obviamente la segunda opción va a ser O. Y el AB, pues es el que puede recibir de todo, pues va a ser AB, luego puede ser A, puede ser B, puede ser O, ¿verdad? Obviamente esto nada más que sean compatibles. Entonces, esto es lo que yo les puedo pasar. Y obviamente, ¿por qué? Pues porque aquí yo lo que tengo, ¿verdad? Aquí lo que tengo son los antígenos, y lo que estoy administrando, pues lo que estoy viendo que no haga reacción son con anticuerpos. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, aquí también AB así y AB, yo digo que dijimos que este O, pues tiene anticuerpos, o sea, no tiene antígeno, entonces este sería compatible. Si yo le pongo A, yo sé que este A tiene anti-B, Entonces, como tiene anti-B y yo sé que este tiene aquí, tiene anticuerpos, ¿verdad? Y este tiene antígeno, perdón. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Va a hemolizar. Entonces, va a hemolizar, porque este tiene anticuerpos y este tiene un antígeno A. Igual con la B, tiene el antígeno B, y este tiene anticuerpos y va a reaccionar. Igual con los otros, este tiene que antígeno A y B, y este tiene anticuerpos A y B, entonces va a reaccionar, ¿verdad? Y así me puedo ir con cada uno de ellos. Es decir, si yo tengo A, le puedo pasar O sí, porque aquí generalmente no reaccionan. ¿Por qué? Porque el O, que dijimos que no tiene los antígenos. Entonces, al no tener antígenos, no hay con quien actúen estos anticuerpos. ¿Okay? Entonces, por eso sí le puedo pasar O, pero no le puedo pasar B. ¿Por qué? Porque yo sé que el B tiene un ¿qué? Antígeno B, y yo sé que el A tiene un anticuerpo B, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a reaccionar el antígeno con el anticuerpo y los va a hacer hemólisis. Entonces, por eso es importante. Igual con nosotros, así pueden hacer el ejercicio. ¿Okay? Concentrados plaquetarios, generalmente voy a transfundir, depende si el paciente está sangrando o no. Si el paciente está sangrando con menos de 30,000, van a encontrar diferentes literaturas, con más de 30,000, así les voy a preguntar yo, transfúndanlos. Sí, es que el paciente está sangrando. Si no está sangrando, nos podemos esperar hasta un valor a menos de 10,000, con menos de 10,000 plaquetas. Solamente hay que tratar la causa de que por qué el paciente tiene esas plaquetas bajas. Y preguntan a veces la cirugía. Si tiene menos de 50,000, hay que pasarle concentrados plaquetarios para una cifra mayor de 50,000, pero nada más hay dos excepciones. Si va a ser una cirugía del sistema nervioso central, es decir, de neurocirugía o oftálmica, sí hay que tener un umbral más alto. Entonces, si yo tengo menos de 100,000, hay que transfundirlo. ¿Sí? Y ya saben ustedes cuánto más o menos suben, 6,000 o 30,000 una féresis de plaquetas, lo que más o menos sube cada uno. Si es un concentrado, si es una féresis. Las plaquetas no tienen antígeno RH, entonces puede pasar tanto positivo como negativo y causan muy poca reacción transfusional, por lo tanto puede ser de cualquier grupo, Entonces en las plaquetas no tienen que ver el grupo IRH ni nada de eso. Pueden pasarle la que tengan. El plasma fresco congelado, sus indicaciones, obviamente el plasma fresco tiene factores de coagulación, entonces ¿cuándo lo voy a dar yo? Cuando el paciente esté con coagulación intravascular diseminada, cuando tenga deficiencia de algún factor de la coagulación, y esto manifestado obviamente por los tiempos prolongados. ¿Qué tan prolongados? Más de 1.5 veces el valor normal alto. Y si yo les dije que era más o menos 13 el TP y 35 el TPT, pues ahí más hay que cambiarlo, ¿verdad? 13 y 20 y 35, en eso quedamos. Entonces más o menos va a ser si está el TP más de 20 o el TPT más de 50 aproximadamente, un poquito más, ¿ok? Y aquí sí se debe de administrar el grupo compatible, ¿verdad? También es importante. Los quiroprecipitados, esos tienen factor de von Willebrand, tienen factor 7 y tienen fibrinógeno, lo más importante. Entonces, ¿cuándo estará indicado una coagulación intravascular diseminada? Porque se consume fibrinógeno, o si yo tengo un paciente que tomo los niveles de fibrinógeno y están menor de 200, cuando yo se lo voy a administrar. Ahora, lo que siempre preguntan son las reacciones transfusionales, las inmunológicas y las no inmunológicas. Siempre preguntan la no hemolítica, las hemolíticas agudas o tardías, la anafiláctica, la urticarial, la hipotensiva casi no, la púrpura transfusional, esto es directo, ¿verdad? Pues empiezan con púrpura en la piel, entonces esto es importante. Y hay otro que se llama el TRIM, casi no lo preguntan, pero también hay una asociación como una inmunosupresión que tienen los pacientes después de transfundirlos.
Y preguntan el TACO, la asepsia relacionada a transfusión y el TRALI. Y para eso vamos a ver cada uno de ellas. La reacción transfusional hemolítica aguda es la más severa, ¿verdad? La mortalidad es alta en caso de que la presenten. Generalmente es en la primera hora, en menos de una hora, pero se puede presentar antes de las 24 horas. La principal causa de esta reacción transfusional es erróneamente le pusimos de otro grupo, ¿verdad? Es un error de médico, enfermería, etcétera. Entonces, esa es la causa más común. Generalmente es por los anticuerpos que tiene el receptor a los eritrocitos del donador. Es decir, yo soy grupo A, ¿no? Y me pasan grupo B. Entonces, yo tengo anti-B y yo estoy pasando uno que tiene antígeno B. Entonces, ¿qué pasa? Pues se forma un complejo antígeno-anticuerpo. Este antígeno-anticuerpo activa el complemento y todo el daño es por la formación de antígeno-anticuerpo complemento, con todo lo que es el estado de choque, ¿verdad? El estado de choque severo y la insuficiencia renal aguda severa, ¿ok? Entonces, la característica va a ser, como su nombre lo dice, hemólisis intravascular, con todos los datos de hemólisis que sabemos. Va a haber fiebre, escalofríos, dolor en flancos, una característica, la orina oscura, obviamente por la lesión renal, ictericia por la hemólisis, y ya cuando están en C y D va a haber sangrado en todos los sitios de punción, obviamente ya por consumo de los factores de coagulación. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? El CUMS, ¿verdad? Aparte de la clínica, el CUMS directo va a estar positivo y el tratamiento pues, va a ser detener la transfusión y darle soporte a ese paciente, subirle la presión, darle líquidos, oxígeno, etcétera. Entonces, estas es de las que siempre les van a preguntar. La tardía, menos común, generalmente son por esos del DOFI, el Kelly, todos esos anticuerpos menores, generalmente es menor de las 24 horas, no es severa, es leve y es una característica, es la fiebre y la hemólisis leve. Igual el diagnóstico lo voy a hacer con el CUMS y el tratamiento va a ser de soporte, no necesito ninguna otra cosa. La anafilaxia, yo sé que el choque anafiláctico pues es grave, ¿verdad? Entonces también es una causa de mortalidad. Esa puede pasar inmediatamente o en los primeros minutos después de la transfusión. Se caracteriza por urticaria, angioedemas, sibilancias, hipotensión y estado de choque, pues es una anafilaxia como tal. Y es importante saber que esta anafilaxia es más común, casi siempre lo asocian a la deficiencia de inmunoglobulina A. ¿Okay? Como todos nosotros tenemos inmunoglobulina A, pues no producimos anticuerpos antiinmunoglobulina A. Si yo no tuviera inmunoglobulina A, yo tengo deficiencia y yo le administro a un paciente inmunoglobulina A, me genera anticuerpos, porque no tenía porque no tiene inmunoglobulina A. Entonces, a generar menos anticuerpos es lo que pasa que hacen la reacción antígeno-anticuerpo, y al hacer reacción antígeno-anticuerpo, pues ya causa todo lo que es la anafilaxia, ¿verdad? El tratamiento, pues siempre va a ser la epinefrina con los antihistamínicos como nifenibramina y aparte, pues a todos hay que detener la transfusión de sus pacientes para asociarlo a deficiencia de IgA. La reacción febril no hemolítica, su nombre lo dice, solamente es fiebre, ninguna otra manifestación, es por las citocinas presentes en los concentrados eritrocitarios y esto lo puedo disminuir por la leucorreducción. Ahí nosotros podemos leucorreducir ese concentrado eritrocitario, es decir, quitarle los neutrófilos. Entonces esto se reduce con eso. Los pacientes van a tener un CUMS negativo y básicamente quiere tener la transfusión y darle paracetamol para la fiebre. Entonces esa es de las más comunes reacciones. Pero hay que tener la transfusión y darle paracetamol. Hay otra donde el paciente empieza en el tórax, ¿verdad? Empieza en el tórax con abones, empieza con abones. Los abones son así rojos, ¿verdad? Entonces el paciente empieza con abones cuando lo están transfundiendo, entonces es una reacción urticárica. Únicamente los abones van a estar presentes, no va a tener manifestaciones sistémicas, no va a tener fiebre, no va a tener otras. ¿Qué le voy a dar a este paciente? Difenidramina. Esa sería la única indicación. Si le doy difenidramina y se quitan los abones, le puedo continuar pasando la transfusión. Son de las pocas, la única, de hecho, creo que de las transfusiones donde se puede seguir transfundiendo. Fuera de ahí, mejor a todos en las respuestas, pónganle que se retira la transfusión, ¿verdad? Y llegamos con dos también graves pulmonares, que son el TRALI y el TACO. El TRALI, su nombre lo dice, es una lesión pulmonar aguda asociada a transfusiones. Es un tipo de edema agudo pulmonar no cardiogénico. Se
se puede presentar desde un paquete, ¿verdad? Desde un concentrador eritrocitario, ¿no? No es el volumen, es nada más como uno puede presentar. Y esto es por la activación de neutrófilos. Obviamente se activan neutrófilos a nivel pulmonar y esto causa inflamación y causa edema agudo pulmonar. Obviamente esto lo puedo reducir si hago leucorreducción en esos paquetes, ¿verdad? Hay unos filtros que leucorreducen para evitar que esos neutrófilos pasen. Ahora, sus manifestaciones va a ser hipoxemia, obviamente manifestado por una presión arterial de oxígeno baja y una radiografía de tórax con edema agudo pulmonar. Voy a tener una placa en la cual obviamente va a estar ese infiltrado bilateral difuso, ¿verdad? Del centro de la periferia. A diferencia del otro, pacientes van a responder con tratamiento de soporte únicamente y suspendiendo la transfusión. En estos no ocupo dar tratamiento como diuréticos, ¿verdad? Para el edema agudo pulmonar. No tengo que dar vasodilatadores como para el edema agudo pulmonar, no. Se quita solo, nomás hay que dejarlo que disminuya esa reacción inflamatoria sola, ¿verdad? En caso de que el paciente sea muy grave, pues hay que dar la ventilación mecánica. Y el taco aquí sí va a depender de los concentrados que yo paso. Es decir, un ejemplo, por ejemplo, si es un paciente que tiene 80 años, hay gente que dice, obviamente, pásenle 4 concentrados eritrocitarios, pásenle 8 plasmas, etcétera, ¿no? Pues cada concentrado eritrocitario trae más o menos 240 mililitros, etcétera. Cada plasma, uno, trae 240 mililitros. Entonces vamos a suponer aquí si son 4, pues casi son 1 litro, y aquí si son 8, pues casi son 2 litros, ¿verdad? Entonces le están pasando 3 litros y todavía dicen pásenselos rápido, los plasmas, etcétera, pues le meten 3 litros en un tiempo corto, entonces el paciente hace edema agudo pulmonar. Entonces a esa reacción se llama el TACO, el edema agudo pulmonar asociado a transfusiones. Entonces, ¿qué va a haber en este paciente? Va a haber datos de falla cardíaca, manifestados obviamente por estertores, por inquietación yugular, presencia de S3, y si yo hago un estudio de laboratorio, va a tener un péptido natriurético elevado. La aerografía igual voy a ver edema agudo pulmonar, y obviamente aquí el tratamiento, aparte de tener la transfusión, va a ser soporte, aquí van a ser diuréticos y tratamiento para la falla cardíaca, a diferencia del otro. Las infecciones relacionadas a transfusiones, realmente es más común con la eliminación de plasmas, todo lo que transfundimos también, pues obviamente puede estar infectado. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de esos pacientes? Fiebre, hipotensión, choque séptico, pero tengo que hacer los hemocultivos, y los hemocultivos van a ser positivos a algún germen, y ahí digo, pues es una infección asociada a esa transfusión. ¿Cómo lo voy a tratar? Pues antibióticos, primero empíricos si la sospecho, y luego ya dirigido a el germen que salga aquí. ¿Okay? Ahora, hay otras preguntas que a veces hacen de las transfusiones, es decir, entre más tiempo dura un concentrado eritrocitario, principalmente, pues más potasio se libera de esos eritrocitos. Entonces, si yo lo transfundo, puede aumentar el potasio en los pacientes, ¿verdad? Puede haber toxicidad de citrato, que también preguntan, y eso es lo que me origina la hipocalcemia. Entonces, disminución del calcio, y obviamente me da también la alcalosis metabólica. Por eso ustedes siempre ven que después de que transfunden el cuarto o 4 o más concentrados eritrocitarios, siempre dicen, le pasa una ámpula de gluconato de calcio. Le pasan el gluconato de calcio precisamente para evitar esta toxicidad por el citrato, ¿ok? Es por eso, por la hipocalcemia que hace. Las infecciones ya las vimos, en la sobrecarga también pues puede haber hipotermia por esto, sí, la coagulopatía dilucional. Yo, obviamente, si paso 8 concentrados eritrocitarios, es un ejemplo, yo voy a expander mi volumen. Si yo expando mi volumen, si yo con este volumen pequeño, aquí tengo 150,000 plaquetas, que vamos a poner que fueran esas 3, pues aquí las voy a tener igual, ¿verdad? Pero obviamente el volumen va a estar mayor, por lo tanto estos van a estar disminuidas en los laboratorios. Eso es dilucional, ¿verdad? Van a estar disminuidas por dilución. Entonces pueden reportarme trombocitopenia y es dilucional. Es por eso que yo también aquí pueden ir factores de coagulación y también bajan los factores de coagulación. Es por ello que yo debo de transfundir, siempre que transfundo más de 4 concentrados eritrocitarios, debo de tratar de transfundir también plasmas y plaquetas por este efecto dilucional. Hay un protocolo de transfusión masiva que generalmente se ve en pacientes con trauma, en pacientes con hemorragia obstétrica,
en el cual están sangre y sangre y sangre, y ¿qué es lo que pasa? Nosotros rápido tenemos que decir, vamos a transfundirlo. No podemos esperarnos a veces 20, 30 minutos para conseguir el grupo IRH bien, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a pasar? Paso O negativo de emergencia, se lo pueden pasar a todos, O negativo de emergencia. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, pues está sangrando, le voy a dar un protocolo. ¿Qué protocolo puedo utilizar? Hay varios, pero generalmente el 1-1-1. Cuando vean esto, es un concentrado eritrocitario, un plasma fresco y unas plaquetas, ¿verdad? Entonces, generalmente paso 4-4-4. 4-4-4, sí. Es decir, 4 concentrados eritrocitarios, 4 plasmas frescos congelados y 4 concentrados plaquetarios. Y se entiende obviamente por que si tenemos CID, o sea, es lo que estamos pensando, que por eso el paciente cuando están en hemorragia pueden hacer CID, pues aquí hay consumo de factores de la coagulación y también hay trombos de plaquetas. Entonces, las plaquetas que estaban así en la circulación, esto ya lo vimos nosotros, ¿verdad? Llegan por relación endotelial que hay en la coagulación intravascular diseminada, se juntan aquí, entonces tenemos menos plaquetas circulantes. Entonces, el objetivo de la transfusión masiva es eso, es que están pensando que el paciente puede caer en CID, están tratando de reponer esos factores y reponer esas plaquetas que se pueden agregar ahí. Aparte, obviamente, reponer los concentrados eritrocitarios, ¿verdad? Hay otros que utilizan el 641 y siempre que utilicen así 441 o 641, este 1 ya no va a ser un concentrador plaquetario, va a ser una aféresis de plaquetas, una aféresis de plaquetas, ¿ok? De plaquetas. Bueno, entonces aquí esa es la clase del día de hoy.